Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Verónica Curi Rodríguez y el día de hoy voy a compartir con ustedes este nuevo tema, Joint Ventures, alianzas estratégicas y reestructuras. Ok, primero que nada tendríamos que saber qué es una joint venture. Y una joint venture está definida como esta asociación estratégica temporal entre dos o más empresas que desean introducirse en un nuevo mercado o desarrollar una actividad conjunta durante un periodo de tiempo predeterminado, y el objetivo de esta unión pues no es otra cosa más que obtener más beneficios. Entonces, una joint venture, que se conoce como una empresa conjunta o una aventura conjunta, es una alianza estratégica o comercial que establece beneficios, deberes y conocimientos que ambas compañías o el grupo de compañías van a compartir. Ejemplos de joint ventures, pues tenemos un chorro, ¿no? Pueden ser nacionales e internacionales, como a lo mejor eBay y PayPal, o Nokia y Siemens, o Sony y Ericsson, o McDonald's y Coca-Cola, Hiso y Pfizer, Bosch y Finish, el Corte Inglés y Starbucks, Burger King y Quick Meals Ibérica, o Electrónica Itel y DigiProcess. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que podemos tener con las joint venture? Bueno, pues hay muchísimos beneficios a la hora que nosotros apostamos por una joint venture, y algunas de las más importantes las destaco a continuación. La primera es más competitividad. ¿Por qué? Porque las empresas van a ganar en productividad y en competitividad, y con eso pueden lograr generar un negocio más amplio. Además, minimizan el riesgo porque ambas empresas van a compartir recursos y el riesgo individual se vuelve menor, aunque en conjunto pues sea mayor. Aprovechan las sinergias también establecidas entre las empresas, empiezan a compartir objetivos, ¿no? El riesgo de una de las empresas es que abandone el negocio, pues se vuelve mucho menor, lo que hace que sea un acuerdo ideal a medio y largo plazo para las empresas. Además, facilita la entrada a nuevos mercados, como los sectores en los que trabajan estas empresas suelen complementarse, pues no tendrán miedo a una competencia directa, tienen menos dificultades o les es mucho más fácil conseguir financiamiento. A la hora de tratarse de dos empresas, pues estas posibilidades de conseguir un préstamo son mayores, porque ofrecen pues esta imagen de que son más solventes y que pueden repartir los riesgos, y además pues comparten conocimiento, ¿no? Entonces es mucho más fácil obtener información del mercado. Por el otro lado, las desventajas que pueden llegar a tener las joint venture son el alto capital, porque cada empresa debe realizar pues una gran aportación de capital, el conflicto de intereses, porque puede darse que haya situaciones que no estaban previstas y que pueden llegar a dar conflicto entre las empresas, lo que hará que pues la toma de decisiones se vuelva mucho más lenta y se vaya retrasando a la hora de conseguir los objetivos, y la valoración de cada una de las partes, ¿no? Entonces es fundamental que se fije la repartición de beneficios cuando se realiza la inversión inicial, y de esta forma pues ninguna de las partes querrá recibir un mayor porcentaje de lo que se estipuló al inicio de nuestro contrato o nuestro joint venture, ¿de acuerdo? Entonces recordemos, recapitulando, los joint venture no son otra cosa más que estas aventuras conjuntas, ¿no? Estas empresas que van a juntar sus esfuerzos para un beneficio común, pues aprovechando esa cooperación entre empresas, logrando sinergias, ¿no? Y entonces, en el caso de las joint venture, pues encontramos diferentes variantes. La primera es la parte de coinversiones, ¿no? Donde las empresas buscan crear uniones que les permitan obtener beneficios mutuos,
pero prefieren mantener sus negocios independientes y crear una nueva empresa donde ambas empresas compartan esa participación accionaria y beneficios en una entidad jurídica diferente. Por el otro lado, las asociaciones es esta asociación de dos o más individuos o compañías con un negocio en común donde van a obtener ganancias sin contar con un partnership o sociedad o incorporación como tal. Es simplemente un acuerdo de cooperación donde las diferentes empresas participan en una parte del proceso de diseño o de producción o de comercialización y venta de algún bien o servicio determinado. Y por último, tenemos esta parte de los fondos de capital, ¿no? ¿Qué son los fondos de capital? Pues son estos grupos de inversionistas, generalmente hablamos de inversionistas privados que van a invertir en negocios, pero a cambio de las acciones de esos negocios. Entonces, la gran diferencia que existe entre un fondo de capital y un banco es que los bancos pues van a tratar de cobrarte intereses sobre ese préstamo de dinero. En cambio, en el caso de los fondos de capital, estos grandes inversionistas lo que quieren es, como reciben a cambio acciones, es que el precio de la acción vaya subiendo, ¿no? Y entonces, una vez que esta empresa tenga cierto nombre y tenga un precio alto, pues puedan vender esas acciones a un precio superior y con eso recuperar su inversión y tener todavía una ganancia, ¿de acuerdo? Entonces, estos son básicamente las tres clasificaciones que tenemos para la parte de joint ventures. Tenemos por el otro lado la parte de alianzas estratégicas. La parte de alianzas estratégicas, la realidad es que es finalmente cuando estas empresas que al final de la historia no tienen recursos o el tiempo a lo mejor para adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado o simplemente quieren llegar a desarrollar un producto o una línea de productos que aunque tengan altos potenciales, pues la verdad es que no se pueden comprometer a hacerlas solos o por sí mismos, es que entonces, pues una de las soluciones que más se ha usado en los últimos años es precisamente hacer estas alianzas estratégicas o empresariales donde van a resolver este tipo de problemas de la falta de tiempo, recursos o hasta conocimiento para ciertos procesos. Y entonces, estas empresas empiezan a trabajar de manera conjunta, donde se dividen pues las partes de los procesos productivos y usan y toman aquello en lo que son expertos, ¿no? Y otra parte lo hace o alguna otra empresa en donde ellos sientan que son mejores para hacer esa actividad. Hay muchas diferentes combinaciones. En esta pequeña gráfica que muestro, que tomo de el libro de Prado sobre alianzas estratégicas, pues tenemos los vínculos entre las empresas que pueden ser acuerdos contractuales y por el otro lado tenemos la parte de ay, espérenme un segundo. La parte de convenios que implican inversiones de capital. En la parte de acuerdos contractuales, pues tenemos los contratos tradicionales, que son contratos de compra-venta o franquiciarios o licencias cruzadas. En la parte de contratos no tradicionales, pues tenemos el desarrollo de productos conjuntos, la investigación y desarrollo conjunta, los acuerdos de compras a largo plazo, la parte de la producción conjunta por parte de estas empresas, el marketing conjunto, la distribución compartida o el consorcio de investigación como tal. Esa es para la parte de acuerdos contractuales con contratos no tradicionales. Tenemos del otro lado, en la rama del lado derecho de nuestra gráfica, los convenios que implican inversión de capital para estos vínculos entre las empresas.
en donde no se crea una nueva entidad y entonces la inversión es minoritaria o se hace a través de swaps. Existe la otra opción que es donde se crea una entidad nueva que puede ser una joint venture no subsidiaria, una joint venture 50%, 50%, o una joint venture con capital desigual, ¿no? Que una tenga la mayoría y otra la minoría. Y tenemos el crear una entidad nueva con una joint venture que sea subsidiaria de una empresa multinacional. Y la última, en los convenios que implican la intervención de capital, la inversión, pues es que se disuelva una entidad y entonces nos vamos a todo este proceso de fusiones y adquisiciones como tal. Y entonces déjenme mover, voy para allá. Ajá. Y entonces, bueno, también hemos hablado ya sobre la parte de fusiones y adquisiciones. Recordemos que una fusión pues significa la unión de dos empresas para aportar todos los recursos de cada una y formar una nueva empresa. Existe la fusionante y la fusionada, donde la idea es que la suma de utilidades de estas empresas pues finalmente sea mayor a la que se sumarían por separados, creando un efecto que se conoce como sinergia. En la parte de adquisiciones, pues las adquisiciones o compras de la empresa van a surgir de una determinada necesidad de la empresa o de la detección de a lo mejor alguna oportunidad de mercado, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos la parte de diferentes tipos de adquisiciones que pueden ser a través de ofertas públicas de adquisición, que pueden ser de tipo amistosas o hostiles, dependiendo de cómo se den, ¿de acuerdo? Y tenemos también la de votaciones en la Junta General de Accionistas para cambiar la composición del actual Consejo de Administración, de alguna manera removerlo y crear uno nuevo. Los motivos que tenemos para la adquisición o para las fusiones, pues son diversas, la mejora de la eficiencia conjunta, terminar con una mala gestión directiva en la empresa que estamos adquiriendo. Puede ser también por razones fiscales, ¿no? Donde alguna empresa que tiene altos beneficios esté interesada en comprar alguna con una pérdida para ahorrarse la parte de los impuestos. Puede ser por diferencias en la información disponible de los distintos equipos directivos. Pudiera ser también por motivaciones no económicas de los equipos directivos, donde lo que quieren es a lo mejor tener empresas más grandes, ¿no? Para aumentar su poder y su prestigio profesional. Puede ser por la expropiación de los obligacionistas, ¿no? El valor de la deuda disminuye como consecuencia de la fusión, de manera que los accionistas pues se benefician con esta reducción de niveles de deuda, o razones válidas solo para aquellos mercados que son ineficientes. Pero puede ser que se valore más dos empresas juntas que la suma, como les explicaba, de las dos empresas por separado, que puede ser simplemente por el efecto de la diversificación, ¿no? Acuérdense que siempre se considera que una empresa diversificada es más valiosa que una no diversificada, porque una empresa diversificada tiene menos riesgo. Y la otra es la parte del precio-beneficio por acción, que es cuando una de las empresas adquiere otra con un precio-beneficio menor, pues el beneficio de la acción consolidada pues va a aumentar, ¿no? No produce una mejora real, ni tiene una repercusión en el valor de la empresa compradora, pero de alguna manera se percibe como un beneficio para los accionistas. Y bueno, la última parte es la parte de la mexicanización, donde habíamos comentado que esta mexicanización se debe a aquellos sectores industriales que están protegidos, ¿no? Por cierto porcentaje que no puede estar en manos de extranjeros, y entonces pues lo que hacen las empresas es comprar este tipo de empresas y luego vender a lo mejor
a algunos accionistas locales o simplemente otorgar acciones a sus propios empleados con la idea de seguir controlando sus empresas. Y bueno, aquí en la parte de alianzas estratégicas, pues podemos encontrar los movimientos, que es precisamente lo que quería mostrarles, ¿no? Estos movimientos que se fueron dando durante el tercer trimestre del 2021. Ajá. Y la verdad es que se dieron un montón de operaciones de compra y venta, casi 20. Esta información la saqué de Bloomberg. Y si se dan cuenta, pues aquí tenemos que grandes empresas mexicanas como FEMSA y Bimbo, pues se destacan por el número de operaciones que tienen anunciadas en el periodo. De cada 5 de estas operaciones estuvieron involucradas FEMSA o sus subsidiarias, y Bimbo pues dio a conocer 2 operaciones. Tenemos por ahí también en la parte baja de la tabla del lado izquierdo América Móvil, que anunció 2 movimientos estratégicos de venta y de fusión. Y bueno, la realidad es que no fueron las únicas, ¿no? En la parte de FEMSA, pues metió el acelerador de compras como parte de su expansión en Estados Unidos. La matriz de Oxxo estableció pues por lo menos 3 acuerdos para la adquisición de pequeñas empresas precisamente que surten estos productos consumibles y productos de limpiezas para restaurantes, hospitales y otros sectores. Arca Continental, que es la competidora de FEMSA en la parte de embotelladores y alimentos, pues acordó la compra del productor ecuatoriano Carly Snacks. Y bueno, pues Bimbo, que es la mayor panificadora que tenemos en el mundo, realizó un par de compras cuyo monto pues no fue revelado, pero que al final forma parte de la estrategia de ir aprovechando pues las oportunidades que se van dando, ¿no? Obviamente América Móvil, pues con la inminente llegada del 5G, pues estableció una alianza estratégica también con Liberty Media en Chile, que fue anunciada precisamente en septiembre. Entonces, como ustedes pueden ver, pues tenemos hay un montón de alianzas estratégicas que se hicieron durante este tercer trimestre del 2021. Y bueno, alianzas estratégicas exitosas tenemos varias, ¿no? Una de ellas es la que llevó a cabo Starbucks con las librerías Barnes and Nobles, ¿no? Para colocar cafeterías en sus sucursales, ¿no? Y luego se asocia con PepsiCo para embotellar y distribuir y vender su frappuccino, ¿no? Que ahora está en jaque el nombre precisamente como bebida embotellada, ¿no? Apple también hizo grandes alianzas estratégicas en su momento con Sony, Motorola, Philips, AT&T, ¿no? Como parte del desarrollo del iPad y del iPod y demás. Hewlett Packard y Disney, bueno, fue una alianza que duró muchísimos años, desde 1938, ¿no? Usando precisamente toda la tecnología de Hewlett Packard para el desarrollo de sus productos. Y bueno, el gigante farmacéutico Eli Lilly, ¿no? Ha formado alianzas estratégicas durante casi un siglo, ¿no? Ellos confían en el poder de la asociación, ¿no? Y pues obviamente esto los ha llevado al éxito que tienen hoy en día. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Ok, y esta ya es nuestra última diapositiva, que es la parte de reestructuras. En la parte de reestructuras, pues entendemos este proceso de reingeniería donde se va a cambiar la estructura existente del negocio, pues para irlo adecuando y mutando a las condiciones cambiantes del mercado, al entorno político, económico y social. La idea es cambiar la estructura de la empresa, la forma de organizarse, cómo administra sus activos, sus pasivos y hasta su capital, ¿no? Entonces, tenemos desde la reestructuración corporativa, ¿no? Que es una de las alternativas estratégicas
que más ha ido evolucionando a las grandes empresas en estas últimas décadas. En esta reestructuración corporativa, pues la tendencia mundial fue crear grandes corporaciones confiando en el poder del mercado, de tener un competidor grande y poderoso que era garantía de ganar la preferencia de los clientes y tener condiciones de negociaciones más favorables para proveedores y acreedores. Pero de repente empezaron a prosperar negocios pequeños que atendían pues más ágilmente a los clientes y que daban una atención personalizada que no podían dar las grandes corporativos que se empezaron a volver como los grandes elefantes, ¿no? Lentos y burocráticos, ¿no? Y de ahí pues surgen los conceptos de reconfiguración de recursos físicos, reestructuración de activos y toda la parte de escisiones y spin-offs, ¿de acuerdo? Después tenemos todo lo que es... tenemos todo el movimiento del recorte de gastos, retrenchment. Tenemos la parte de redimensionamiento de las empresas o downscaling, ¿no? O sea, hacerlas más pequeñas. Tenemos toda la parte de reestructuración de las carteras de negocios o downscoping, y tenemos también la parte de refocusing, ¿no? Que es que la empresa deshaga las actividades que alejan, se deshagan de las actividades que se alejan de las áreas centrales de negocio y de sus competencias centrales. También tenemos reestructuraciones en la parte financiera. Ahí es donde surge el concepto de el leverage buyouts o compras apalancadas, donde con un crédito a nombre de la empresa y donde sirve como garantía la empresa y donde se va a pagar con las mismas utilidades de la empresa, podemos recomprar una empresa a lo mejor a nombre de los trabajadores de esa empresa como tal. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos la parte de las reestructuraciones de capital, que son estos cambios en los que la empresa va a obtener estos recursos para financiar sus operaciones, específicamente la proporción que representan los pasivos respecto al capital. Un índice que sirve para conocer para medir esta proporción es el índice de apalancamiento, donde se divide el pasivo total entre el capital contable y se puede interpretar de manera genérica con tres grupos, ¿no? Cuando el índice es igual a 1, significa que por cada peso que debemos, pues tenemos la misma cantidad en el capital, la misma cantidad propia, ¿no? Entonces la empresa puede solventar completamente, pero no tiene margen de seguridad. Cuando el índice es más pequeño de 1, quiere decir que debemos menos de lo que tenemos, por lo que podríamos pagar nuestras deudas e incluso tener un margen de seguridad con el capital accionario invertido. Y bueno, el caso contrario es cuando el índice es mayor a 1, quiere decir que si tuviéramos que liquidar todas nuestras deudas, pues no vamos a tener dinero propio para poderlo solventar. Creo que con esta información quedamos completos en este concepto. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Espero que hayan disfrutado la información. Estoy a sus órdenes. Los veo pronto. Bye.